Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio en concreto. Bueno, es un episodio que abre una sección, ¿no? Yo ya sabéis que en ese sentido me apetece realmente pues hacer nuevas secciones, ¿no? No solo estancarme en un aspecto en concreto, hablar, hablar y hablar. Al final es lo que de lo que se detalla, ¿no? Es de lo que realmente se define con respecto a digamos, al programa en sí, hablar con respecto a un tema que me gusta, un tema que realmente quiero tener en cuenta, ¿no? Y por ello, pues bueno, hago un episodio, hago un programa dedicado a ello, ¿no? En este sentido, abrimos, como he dicho en un principio con anterioridad, abrimos una nueva sección, digamos que dentro del podcast, y es hablar de la saga de Resident Evil. Hay que decir, hay que puntualizar que realmente, digamos, vamos a hacerlo. ¿Por qué digo vamos? Principalmente porque me acompaña una persona que realmente, pues bueno, digamos, en ese sentido, me acompaña en muchos programas y hoy no es la excepción. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Hola, es un placer estar aquí otra vez, otro día más. Exacto, y además aquí, digamos, es más necesario el hecho de que estés aquí presente porque tú también eres una persona que realmente se ha interesado por el mundillo de Resident Evil, ¿no? En ese sentido, pues bueno, es interesante también el tema de traerte aquí para poder, pues bueno, digamos, traer un punto de vista diferente quizás al mío, o también igual, pero con ciertos matices, o exactamente igual, no hay ningún problema. Al final es cuanta más gente mejor, ¿no? Más en un programa. Pero bueno, como he dicho, aquí vamos a abrir el programa en sí, abriendo también, digamos, una nueva sección. La nueva sección se va a constituir en episodios de, digamos, correspondiente a Resident Evil, pero de forma, digamos, cronológicamente hablando, ¿no? Digamos que empezamos cronológicamente hablando desde el principio hasta lo más reciente. Hay que decir desde un principio que vamos a excluir las películas, tanto de, digamos, de las del 2000, tanto esta nueva película que se hizo de Bienvenidos a Raccoon City, que es una especie de amalgama entre el primero y el segundo del juego, que bueno, eso se podría hablar más adelante, pero digamos que eso sería, podríamos decir, lo no canónico. Más bien lo que vamos a hacer es, digamos, hablar de forma cronológicamente hablando. Por ejemplo, ahora en este episodio vamos a hablar de Resident Evil 0, que es el punto de partida de todo prácticamente, y a partir de ahí seguir, ¿no? Y digamos que vamos a coger, digamos, de forma cronológicamente hablando y canónicamente, ¿vale? Porque tenemos claro que las películas, digamos, de los 2000 también de Milan Jovovich y de Anderson y de también de Bienvenidos a Raccoon City e incluso la serie de Netflix, hay que tener en cuenta que no son canónicas. ¿Por qué? Pues bueno, digamos que ya al ver las películas y la serie en concreto piensas y ves tanto en calidad como también en incongruencias en el guión, dices, esto no es canónico. Y bien que no sea canónico, pero sí que es verdad que no solo en juegos vamos a hablar dentro de la sección, vamos a hablar de juegos, por supuesto, porque al final es donde se originó todo, pero también de películas. ¿Vale? Hay ciertas películas de CGI, de CGI, bastante a tener en cuenta porque expande un poquito el propio lore, ¿no? De Resident Evil. Y digamos que estas sí que son canónicas. ¿Por qué? Porque lo notas de otra manera. De hecho, me da la sensación, no sé si estoy en lo cierto, quizás no, pero digamos que las películas están realizadas por gente que realmente entiende la saga de videojuegos, tiene una coherencia argumental, ¿no? Incluso estéticamente los personajes protagonistas se parecen, cosa que, por ejemplo, en las películas, tanto de los 2000 como la de Bienvenidos a Raccoon City, hay algunos que sí, algunos que no. Realmente, pues bueno, ves esa disonancia, ¿no? Podríamos decir estética, ¿no? De los personajes y por lo tanto yo no lo considero canónico, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, seguir. Por lo tanto, vamos a primero abrir la sección cronológicamente hablando y canónicamente hablando y después, si vemos que os gusta, empezar a, digamos, lo extra, podríamos decir. Lo que no consideremos canónico o ciertas, digamos, curiosidades con respecto a lo no canónico, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, quería poner eso en vereda. Ya sabéis, ¿no? Yo creo que lo sabéis, vamos, perfectamente. Si no, yo lo explico de nuevo. Resident Evil al final es una saga que, digamos, es bastante longeva, podríamos decir. Empezó a finales de los 90. De hecho, es curioso porque empezó con Resident Evil clásico, obviamente, y con un teaser, con un pequeño tráiler bastante cutre, pero realmente es curioso porque en aquel entonces, digamos,
había digamos, no había tanto presupuesto para hacer una cinemática del juego que se tenía que hacer un pequeño cortometraje. ¿Entendéis? Así que en ese sentido, pues bueno, digamos que es cutre, pero es ese cutre, pero que digamos que le tienes cariño por el tema de, bueno, por lo que ha pasado, por el tiempo que ha pasado y por lo legendario que es en sí, ¿no? Empezó siendo un survivor horror. Bueno, más bien empezó y acabó así, ¿no? Obviamente van a seguir haciendo nuevas entregas, pero digamos que en ese sentido ha habido altibajos dentro de la saga, tanto Survivor Horrors, que sí, los más clásicos serían, por ejemplo, este 0 que vamos a hablar, el 1, el 2, el 3, el 4 también, incluso el remake, aunque ya pasaron el gran salto, ¿no? Podríamos decir, en la cámara hacia atrás, ¿no? Cámara a la espalda, el tema de más acción que propio horror en sí, ¿no? Más que supervivencia, se enfocó más en acción. El 5 ya es acción pura, el 6 ya ni cuento, ya ni os cuento. Yo creo que está más que de acuerdo Víctor aquí, lo sabemos Sí, perfectamente me parece una que... película de Hollywood. Exacto. El 7 cambió bastante, porque digamos en ese sentido lo que hicieron es, pues bueno, darle otro punto más a la saga y ponerlo en primera persona cuando nunca ha sido en primera persona Resident Evil, exceptuando el Resident Evil Survivor, que era una especie de, digamos, de juego de arcade, ¿no? De PlayStation, que sí que era en primera persona. Y también los Dark Side Chronicles, también, que son unos shooters sobre raíles, tipo, ¿cómo se llama? House of the Dead, por ejemplo. Sí. Pero digamos que este salto desde la saga de Resident Evil 7, podríamos decir, es sobre todo el tema de que, bueno, digamos, pasaron a la primera persona, un entorno mucho más claustrofóbico, podríamos decir, más terrorífico. Poco recordando a los originales. O al menos Exacto, ¿no? al primero con la mansión Spencer. Sí, eso es algo que yo, por ejemplo, destaco mucho en los Resident Evil, que realmente saben aprovechar el entorno, ¿no? Sobre todo en los remakes, estos remakes, que de hecho hay dos etapas de remakes. El remake del 1 que hicieron, ¿no? Sí. El exclusivo de GameCube. Y también la etapa esta de remakes tan bueno que han salido, que son Resident Evil 2, una joya, el remake de Resident Evil 2. Eso nosotros hablaremos ya más adelante. El 3, que tiene sus fallos, ya cuando, digamos, nos toque hablar del 3 lo hablaremos y puntualizaremos. Tiene Sí. sus fallos, sobre todo yo creo que se enfoca mucho en la duración. Así que en ese sentido, pues bueno, cosa que por ejemplo Resident Evil 0 también destaco la duración, que por ejemplo por parte del final tienden a estirarlo un poquito, pero bueno, eso ya lo hablaremos. El 4, que me parece un remake innecesario porque ya tiene una cantidad de ports Resident Evil 4 increíble, ¿no? Tienes versión HD, tienes PC, tienes 360, tienes Play 4, tienes PlayStation 3, tienes PlayStation 4, PlayStation 2, por supuesto, Xbox, El móvil. GameCube. Y claro, o sea, tienes una cantidad de ports increíbles y ports y mods de Resident Evil 4 bastante buenos. De hecho, hay uno en concreto que está bastante bien, ¿eh? Pero uno reciente, más o menos reciente, podemos decir, es un juego de 2004. Quiero decir, Claro. entendedme. Pero bueno, digamos que en ese sentido ha habido varias etapas, ¿no? Con respecto a Capcom y Resident Evil. Ahora estamos en una etapa de remake y de seguir con la historia de los Winter, ¿no? Pero Sí. bueno, digamos que en ese sentido he hecho un pequeño repaso para que más o menos pongáis, pues bueno, en vereda, ¿no? Con respecto al tema, con respecto a lo que es Resident Evil. Os recomiendo jugar a los videojuegos, por supuesto. De hecho, hay que decir que los primeros, por ejemplo, están a un precio muy bajo. De hecho, el juego que vamos a hablar hoy, Resident Evil 0, el punto de partida, el pistoletazo de salida, podríamos decir, digamos cronológicamente hablando, por supuesto. Sabemos que en cuanto a fecha de salida salió primero Resident Evil, ¿no? Como es obvio. Claro. Pero que digamos, en ese sentido, Resident Evil, pues bueno, quería un poquito explicar lo que era la saga, ¿no? Para un poquito, para que aprendáis y para que básicamente os animéis a jugar a los videojuegos, porque hay que tenerlo muy en cuenta, es uno de las sagas más legendarias de los videojuegos, a pesar de sus altibajos, ¿no? Pero bueno, no me enrollo más, que sé que os estaréis, me estaréis maldiciendo, ¿no? Lo sé, lo tengo en cuenta. Pero que digamos, que me parecía de menester hablarlo porque digamos, me parecía interesante el tema de puntualizar qué es la saga, ¿no? Para Claro, mí. hombre. Una introducción. Exacto. Resident Evil 0. Me parece un Resident Evil
No sé si estás de acuerdo, Víctor. Ahora te preguntaré a ver qué te ha parecido el juego en sí, ¿no? A rasgos generales. Ya después profundizaremos según qué detalles. Resident Evil 0 yo creo que es el eterno infravalorado y también a menudo olvidado, ¿no? Porque, digamos, nosotros cuando recordamos Resident Evil se nos viene a la mente el 1, el 2, el 4, incluso el 3, ¿no? Digamos que también el 5 si queréis, pero bueno, yo creo que se aleja mucho de lo clásico, podríamos decir, ¿no? Porque al menos el 4 tiene algunos... Sobre todo el original y el remake, pero sobre todo el original, tiene ese punto de horror bastante, bastante bien. Pero digamos que el primero cronológicamente hablando es Resident Evil 0 y me parece un juego muy a tener en cuenta. Es un juego que realmente, digamos, coge, ¿no? De Resident Evil 1, el remake, porque hay que decir que el 1 fue exclusivo de GameCube, ¿no? El Resident Evil 1 remake, a la par que el remake que hicieron de Metal Gear Solid, ¿no? El de Twin Snakes, que hicieron un remake exclusivo para GameCube también. Pero que es curioso porque hay una pequeña historia, una pequeña curiosidad con respecto a Resident Evil 0, y es que la producción se realizó, digamos, antes del remake del 1, ¿no? Y de hecho hay una pequeña demo que podéis ver por YouTube donde ves cómo es el juego con otro motor gráfico, ¿no? De hecho, una generación anterior, prácticamente, ¿no? Y estilo PlayStation 1, ¿no? Sin ese estilo del remake de Resident Evil, ¿no? Y lo ves que es diferente, ves que, digamos, pues eso, el tema de calidad en cuanto a píxeles, resolución es diferente. Y es una pequeña curiosidad, y de hecho en la skin de los protagonistas cambian un poquito. En este caso, nuestra protagonista, uno de los protagonistas, uno de los coprotagonistas, lleva una boina, cosa que en el juego oficial no es así. Y bueno, una pequeña curiosidad. Antes de realizar el remake, el primero, ya tienen en cuenta el 0. ¿Qué pasa? Que cuando salió el Resident Evil 1 remake fue vamos, una pasada. De hecho, es un gran juego, un gran remake, de los mejores remakes de la historia en general. Y de hecho, en ese sentido, pensaron los de Capcom. Vale, tenemos el Resident Evil 1 remake aquí, en GameCube. Tenemos otro juego de Resident Evil exclusivo, que es Resident Evil 0 para GameCube. ¿Por qué tenemos que tener este motor gráfico de Resident Evil 3? No podemos coger este motor gráfico del remake del 1, porque si al final lo hace, si primero saca Resident Evil 1 remake y después el juego de Resident Evil 0 y el clásico, dices, el original, dices, ostras, aquí hay un cambio bastante a peor, ¿no? En cuanto a técnicamente hablando. Por lo tanto, pues bueno, se decidieron al motor gráfico del remake. Y hay que decir que el juego, a pesar de... Han pasado ya más de 21 años, ¿eh? Que parece poco. Que parece que se dice pronto. Se dice pronto, pero son 21 años y más en el mundo de los videojuegos es bastante notorio, esos 20 Sí. años. Pero tú lo juegas ahora, sobre todo la edición de HD, ¿no? Que lo único que mejora es temas 60 frames y 1080, no, nada más. Quizás algún toque de iluminación, pero un poquito más, algún modo de juego nuevo, pero muy, muy poco, de forma muy superficial, como básicamente lo que sería un remaster y no un remake. Y, digamos, es un juego que a la vista se ve bastante bien, yo debo decir. De hecho, yo creo que se ve mejor incluso que el remake del 1. Bueno, está obvio porque es un año, creo que era un año después o 2 años después del remake del 1. Y en ese sentido yo recomiendo jugar al juego, sí que es verdad, en cuanto a mecánicas, en cuanto, digamos, sobre todo al inventario, que hay una gran polémica, ¿no? Con respecto al inventario, ese cambio de, digamos, de mecánicas, ¿no? Porque sí que es verdad que en el 1, los anteriores Resident Evil tenías una caja madre, podríamos decir, ¿no? Pero aquí no. ¿Por qué? Porque controlas a dos protagonistas, ¿no? Es un juego cooperativo, pero no es cooperativo, No, ¿no? curiosamente. Sí, es muy curioso lo que intentaron hacer y está bien y a veces creo que entorpece un poco el gameplay, ¿no? De forma personal, ¿no? Lo hablo de forma personal. Quería comentarte, Víctor, espero que me cortes porque realmente si yo empiezo no paro. Ya. ¿Qué te pareció el juego de Resident Evil 0, de a grosso modo? Digamos, ¿te pareció un Resident Evil a la altura? ¿Te pareció un Resident Evil a tener en cuenta? ¿Te pareció infravalorado, sobrevalorado? ¿Qué te pareció?
A mí me pareció un juego genial, muy redondo. O sea, y sobre todo porque sale Rebeca. Sobre todo, es por eso. Sobre todo eso, ¿no? O Sí, o sea, no sea, nada ni técnico ni que jugabilidad, va, como, simplemente porque la como chica es muy mona. literalmente si el juego hubiera sido dos piedras y dos palos, y aunque estuviese Rebeca. Ya está, gracias. No, pero en general me recuerda, bueno, me recuerda, o sea, yo es que no, al cero no he jugado, o sea, anteriormente. Jugué al primero, yo empecé por el uno, simplemente, no sé por qué, la verdad. Creo que porque fue como, no sé por qué el cero, no sé por qué empecé antes con el uno que con el cero, pero bueno, me alegro de haberlo visto y haberlo, no sé, es eso que a mí me gustó mucho el primero y este me ha gustado muchísimo, la verdad, también. Digamos, en ese sentido, me parece un juego, como he dicho anteriormente, infravalorado y olvidado, ¿no? Porque mm, recoge bastante del remake y también lo que hace es presentar nuevas mecánicas, ¿no? No solo se estanca en un personaje, aquí controlamos a dos personajes, ¿no? De hecho, dos personajes muy dispares, Sí, ¿no? Que es Billy y Rebecca. Rebecca es una miembro de Stars, del equipo Bravo, creo que es, y es un médico, es una médico, ¿no? Y digamos que es como sería el rol de curandero, ¿no? Dentro del grupo, del dúo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, esa ya es la que se dedica a mezclar las hierbas, ¿no? Por ejemplo. Sí que es verdad que Rebecca, algo que tiene, es que tiene muy poca vida, ¿no? A pesar de que lo juegues en normal, realmente, dos golpes bien dados ya las dejas tiritando a la pobre, pero sin embargo Billy tiene mucha fuerza, tiene mucha dureza, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, dos golpes bien dados a Billy, vamos, le da igual 8 que 80, ¿no? En ese se la pela un sentido. poco el tío. Así que bueno, tienes dos personajes muy dispares en cuanto a mecánicas, en cuanto ya físicamente hablando, como es obvio, tanto en género y en altura. Y en ese sentido, pues bueno, está interesante. De hecho, el juego lo hemos jugado. Bueno, más bien yo lo he jugado, pero Víctor me ha visto jugando y tal, para saber un poquito la historia, hacer el programa. Algo que hemos hablado en varias ocasiones es el tema de, ostras, qué bien que hubiera estado el tema de hacer una opción, poner una opción de cooperativo a este Resident Evil 0, porque le habría venido como anillo al dedo, ¿no? Sí, Porque, digamos, hay secciones, hay puzzles donde realmente lo tienen que hacer las dos personas y hay que tener cierta compenetración. Y hay que entender que es un juego antiguo, bueno, no sé si antiguo diría la palabra, pero que sí es un juego que realmente hay mecánicas desfasadas comparados a los nuevos juegos y la IA deja mucho que desear. Hay que decirlo y hay que decir bastante. las cosas, ¿no? La IA, sobre todo en cuanto a cuando va. Hay dos opciones cuanto a la IA, ¿no? Al personaje no controlable, que por ejemplo, si por ejemplo estás controlando a Rebecca y tienes a Billy acompañándote, hay dos opciones de acción, ¿no? Con respecto a Billy. De atacante o de digamos, de pasivo. Es Sí, decir, utiliza las armas o no utiliza las armas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que los NPC, Billy o Rebecca, a veces tienden a, digamos, a ser bastante automatizados. Hay momentos que dices, no debería haber hecho esto, o realmente se quedan quietos, estáticos, ¿no? Parecen estacas, cuando realmente estás en apuro. Hay sí. cosas que es verdad que yo creo que necesitaba bastante eh, pulir un poquito, ¿no? El tema de las mecánicas en sí, porque si quieres implementar una nueva mecánica que sea orgánica, si hay momentos donde sientes que realmente, más que yo perder la partida, lo está perdiendo un NPC que no puedo controlar, como es obvio. Sí, eso pasaba bastante, que moría Billy, por ejemplo, o Rebeca, cuando estaba jugando tú. Exacto. Digamos, en ese sentido, no me parece del todo bien. Por eso, por ejemplo, en Resident Evil 1 me gusta el tema de que solo controles a un personaje, ¿no? Porque al Sí. final es mirar para ti mismo, ¿no? No tienes que depender de una inteligencia artificial y no muy desarrollada. Así que en ese sentido, pues bueno, hay que destacar que hay cosas que sí que están bien, como por ejemplo el apartado gráfico, ¿no? Esos fondos pre-renderizados que me recuerda tanto a Final Fantasy VII, ¿no? Mm. Obviamente salvando las diferencias, porque es un juego del 97, ¿eh? El Final Fantasy VII. Estamos hablando de que han pasado 5 años y más en el mundo de los videojuegos, que es bastante, sobre todo en aquella época.
en esa franja de tiempo. Y bueno, digamos que en Final Fantasy VII algo que se utilizaba mucho para la PlayStation 1 son los fondos pre-renderizados, ¿no? Y por lo tanto, eso lo que hacía era que daba una sensación de 3D cuando realmente era un juego en 2D. ¿Entendéis? Le daba esa tridimensionalidad, pero era más bien era como un escaparate, un atrecho, una pantalla verde, ¿no? Estas veces que nosotros vemos una película y ves un fondo así con, digamos, con espacio, con fondo, pero cuando realmente es una imagen, ¿no? Pues más o menos pasa aquí, en tanto Final Fantasy VII como el Resident Evil 0 y el primero del remake. Y bueno, digamos que es como una nueva evolución en cuanto a los fotos pre-renderizados y se ve espectacular el juego. De hecho, destaco mucho la iluminación, ¿no? Como dijo Víctor, de hecho, cuando estaba jugando, me estaba viendo el tema de que llega a ser fotorrealista. Sí, En algunas ocasiones me recordaba a Red Dead Redemption 2, esa sí, a mí iluminación. me gustaba mucho cómo se veía ese tipo de fondos, porque encima no se notaba mucho que el personaje estaba encima, como si fuera, no sé, como si fuera como los dibujos animados, que sabes que esa puerta se va a abrir porque está hecha de otra manera. Hmm. Sí, sé lo que dices, como que no hay que tampoco enmarcarlo tanto, porque lo que haces, cuando tú, por ejemplo, tienes razón, porque cuando tú, por ejemplo, estás paseando por un pasillo, nunca mejor dicho, y ves una puerta, a veces hay juegos que te lo indican de forma muy directa, ¿no? Por ejemplo, enmarcado, ¿no? O rodeándolo por un color blanco, o un color vistoso, color rojo. Pero aquí es bastante orgánico, bastante homogéneo. En ese sentido, me parece a destacar lo técnico, ¿no? Sí que es verdad que en cuanto a inteligencia artificial, como hemos dicho, hay cosas a mejorar, hay que Flaquea decir, bastante a veces. bastante, Cosas claro. como, por ejemplo, que Bill se quede en otra habitación porque le está pillando un zombie. Y sea como, vale, tío. Ya, hay cosas que yo creo que deberían haberlo pulido un poquito mejor. Pero bueno, digamos que jugablemente hablando se parece mucho a Resident Evil 1 en cuanto a armas, en cuanto a disparar, en cuanto a movimiento. Pero sí es verdad que cambia el tema de la caja y el tema del inventario en sí, ¿no? Porque ahora mismo no solo tienes 6 cuadraditos, ¿no? 6 rectángulos para, digamos, ocupar un objeto. Tienes 12, ¿no? Y bueno, tienes que un poquito, en ese sentido, gestionar mucho más el inventario, porque, digamos, Rebeca, ¿qué pasa con Rebeca? Yo tengo que recoger, yo, por ejemplo, en el juego, lo que hacía era, más o menos, ¿no? Atendía, a veces no, a veces según el momento lo cambiaba, pero normalmente, como casi norma, yo Rebeca la utilizaba sobre todo para el tema de las curas, como es obvio, ¿no? Al final es médico. Y digamos que era como la que mantenía el equipo a flote, podríamos decir, ¿no? Y Billy era la fuerza bruta, ¿no? Básicamente el que se enfrentaba a todo. Pero ¿qué pasa? Teniendo en cuenta que Rebeca tiene muy poca vida, tengo que controlar a Rebeca. Yo no me atrevo a dejar a la IA que controle a Rebeca, No, no, no. ni mucho menos. Al final es un tema de, digamos, de cambiar según qué momento, ¿no? Pero bueno, en cuanto a jugabilidad, os digo, es lo mismo, pero hay matices bastante diferentes que hace que hay gente que compra ese estilo y otra gente que no le gustó del todo, ¿no? Sobre todo el tema del inventario, el tema de que no haya cajas y por lo tanto tengas que dejar los objetos en el suelo. Hay gente que le gustó, hay gente que no le gustó. A mí me pareció diferente. Sí que es verdad que a veces incordiaba bastante porque tenías que volver, tenías que regresar, como es obvio, tenías que, digamos, ir a un lado, a un sitio, dejar un objeto, recoger ese objeto, volver a ese sitio, dejar ese objeto, recoger ese objeto, insertarlo en un lugar, después volver. Que eso es esencia de Resident Evil, sí, pero aquí se enfatiza demasiado más, se enfatiza demasiado, demasiado, ¿no? Mucho más. En ese sentido, yo creo que deberían haberlo puesto de forma más paulatina, ¿no? Como normalmente estamos acostumbrados. Al final Resident Evil lo que destaca es que no tiene, digamos, muchos escenarios, tiene unos cuantos, pero aprovecha muy bien, de forma muy inteligente esos escenarios, ¿no? Como por ejemplo es la mansión Spencer, ¿no? Al final la mansión Spencer es, si lo pensamos bien, es simplemente un lugar, pero ¿qué pasa? Que ese lugar se bifurca en muchos lugares y, digamos, lugares subterráneos, como pasa también en este juego Resident Evil 0.
Que de hecho, una de las mejores introducciones para mí de un Resident Evil es en la escena del tren. Yo lo destaco mucho en Resident Evil 0, el tren. Yo creo que se tendría que haber explorado un poquito más. Creo que me hubiera gustado que se hubiera explorado un poquito más, se enfatizase mucho más, porque hay secciones dentro del juego que quizás deberían haberse ahorrado y deberían haber enfatizado en otros que me parecen mejores, como por ejemplo toda la sección del tren, que es el principio, ¿no? Me parece, pues bueno, diferente. Al final estás en un tren, encima un tren como muy lujoso, ¿no? Sí. De alta alcurnia, de alta gama, podríamos decir. Y bueno, de hecho veías un poquito el propio bar, que tiene un propio bar en el tren. Al final son cosas que, oye, digamos, destacas el tema de que tú veas, digamos, a través de los cristales, de las ventanas, la lluvia, ¿no? También un poquito sobre todo destaco mucho que algo está muy cuidado en estos juegos, es el sonido. Yo destaco mucho el sonido en estos juegos, sobre todo en los remakes. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, cuando digo remakes, el 0, 1, 3, 4, ¿vale? Ojalá Code Verónica en un futuro. Ojalá. Ya. En ese sentido, digamos, el sonido está muy, muy, muy pulido. Yo recomiendo jugarlo con cascos porque escuchas ciertos matices, sobre todo con el tema de los zombies. Por ejemplo, si aparece un zombie, al final estamos hablando de que son juegos con una cámara fija. Así que el sonido es muy importante porque sí, Rebecca puede estar viendo o Billy puede estar viendo un zombie, pero tú no lo estás viendo por el tema de la distribución de la cámara. Por lo tanto, el Sí. sonido es muy importante. Ojo, el sonido es muy importante. Pero bueno, como iba diciendo, el tema de la brisa, el tema del viento soplando, ¿no? Al final te pone en contexto y hace que la experiencia del juego sea mucho más inmersiva, ¿no? Podríamos decir. Al final el sonido en Survivor Horrors son clave, ¿no? Mucha gente tiende a infravalorar, pero hay que decir una cosa. ¿Por qué en audiovisual, la palabra audiovisual va primero el audio? Será por algo, ¿no? Claro. Al final el audio es algo muy importante y a veces es incluso más importante que lo visual. ¿Qué da más terror? Yo pongo un ejemplo, Víctor. No sé si estás de acuerdo conmigo. A ver. Digamos, te pongo un ejemplo. Tú imagínate una habitación oscura. Oscura, no ves nada. Y escuchas una respiración agitada, ¿no? Que Sí. se te acerca más, más y más. Te pongo ese contexto, ¿vale? Te sentirías nervioso, como es obvio, Me ¿no? cago encima. Y el desconocimiento de no saber de lo que está pasando. ¿Qué te da más incertidumbre? ¿Esto o realmente que de repente te parezca el bicho y tengas que ir con el arma a disparar a bazocazos? ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Al final es la dirección, al final es la distribución, al final es cómo lo haces, ¿no? No lo que es, ¿no? Por eso digo que, digamos, a veces hay que escuchar bien y ponerte en contexto, ¿no? Porque también, un ejemplo muy claro, si estás luchando, por ejemplo, con el Tyrant, ¿no? De hecho, en este juego sale el Proto Tyrant, ni siquiera es el Tyrant. Te pone una música de tensión, tan tan, tan tan, tan tan, ¿no? O incluso con el contrarreloj, muy característico en Resident Evil, ¿no? Que también te sale esa música, ¿no? De impacto. En vez de ponerte esta música, te pone una canción, no sé, de, de Un Village Britney People. Spears. Exacto, o sea, digamos, una canción que no concuerda para nada con el producto en general. Te destroza toda la tensión. De hecho, incluso te podrías hasta reír. El audio es muy importante y a veces tendemos a infravalorarlo. ¿eh? A veces tendemos a infravalorarlo. Yo creo que en muchas ocasiones el audio incluso da más terror que la propia imagen. Yo destaco eso y por eso en estos juegos Sí. destaco mucho el audio. Si no se odian a todas a estas musiquitas de terror que salen con violines, que son tensas de cojones. O sea, no en Sí, el juego, sino las típicas de terror que usan sí. violines como muy... Básicamente eso, ¿no? El tema de que está muy cuidado el apartado gráfico y el apartado sonoro. El apartado jugabilístico, como hemos dicho, hay ciertos matices que hay que mejorar, pero en general es competente, es decente. Yo creo que vamos a pasar, Víctor, a lo verdaderamente importante del juego, la historia. Sí que es verdad que Resident Evil se ha destacado mucho por la acción, por la aventura, por el horror, por el terror, pero tiene una gran historia detrás, ¿no? Obviamente no es Sí, de Oscar, pero tiene una pero gran historia.
con cierto lore, ¿no? Compleja. No voy a decir tampoco que sea muy difícil de comprender, ni mucho menos, pero es compleja. Es compleja, tiene ciertos matices, tiene muchos personajes, tiene muchas épocas, muchas eras, ¿no? Y estamos hablando que Resident Evil 0 es la era 0, el principio prácticamente de todo, ¿no? De hecho, se te presentan nuevos personajes y personajes que ya conocemos. Como por ejemplo, bueno, la propia Rebecca aparece en el 1, ¿no? Sí, Que pero es como un medio. O sea, es un objetivo para rescatar. O sea, tampoco es que tienes mucho. más bien es un personaje secundario en el primero. Aquí es la protagonista. Tenemos a Wesker, Hmm, a Birkin. Hay menciones a Spencer. A Umbrella está más que presente. claro, a la propia mansión. Claro, exacto. Y de hecho hay una bifurcación dentro de Umbrella que es Jace Marcus, el fundador, el biólogo por excelencia de Resident Evil. Jace Marcus, digamos que es el gran antagonista del juego, ¿no? Que es un hombre que que es traicionado, que fue traicionado por la propia Umbrella, de hecho a manos de Birkin y de Wesker, ¿no? Y digamos que quiere cobrar venganza, ¿no? En ese sentido va un poquito así, ¿no? En el tema de cómo es la propia historia en sí en general. Obviamente hay bastantes bifurcaciones. De hecho, hay una subtrama con respecto a Billy, ¿no? Porque al principio, digamos, el equipo Bravo habla, ¿no? Comenta el tema de que explica de que Billy, uno de los coprotagonistas de la historia, asesinó a 23 personas o a 26, no recuerdo exactamente la cifra, pero que vamos, básicamente es un asesino a sangre fría, ¿no? Pero a medida que pasa un poquito el propio juego, de hecho al principio dices, es un poco raro que un personaje que ha matado a 23 personas tenga digamos, esta forma de ser, ¿no? Porque, digamos, si fuese una persona que ha matado a 23 personas, no sé, se te presentaría de otra manera, quizás con Rebecca se comportaría de forma más vehemente, no tendría esta, entre comillas, podríamos decir, esta relación casi amorosa, ¿no? Que hay una intención ahí, ¿no? Mm, o amoroso o de hermanos, ¿no? Sí, de compañeros. Claro, exacto, de compañeros. Una persona que ha matado a 23 personas y un asesino en serie no tendría esta predisposición. O al menos que sea un gran manipulador, que los asesinos en series lo son, pero digamos que esto es el extremo, ¿no? A medida que pasa el tiempo, Rebecca no se cree del todo el tema de los asesinatos de los 23 personas. Y de hecho hay una explicación de por qué le pone, ¿no?, sobre la mesa el tema de que ha matado a 23 personas cuando no es así. ¿No? Hay un flashback en África. De hecho, Billy fue militar, al parecer, por lo que tiene formación militar, o tenía formación militar. Y al parecer, pues bueno, fue más bien una obligación por parte de su superior, ¿no? Hacer. O no. Tampoco se aclara del todo si Billy lo ha hecho. Yo, si me dais mi opinión, yo creo que no lo hizo. Me da la sensación por cómo está dirigido y por cómo se ve, se distribuye el flashback. Pero bueno, puede Sí, ser perfectamente. más bien como alguien que estaba viendo. Sí, exacto, ¿no? Viendo sobre todo horrorizado, como veía. Hmm. Es un juego que en cuanto a duración, en cuanto a historia, duración de la historia, me parece asequible, no es muy largo, tampoco es muy corto. Como he dicho al principio, me gusta mucho, el nudo también me gusta muchísimo, pero de cara al final tiende a estirarse mucho, bastante diría yo incluso. Hay momentos que creo que deberían haberse ahorrado, ¿no? Momentos donde tendrían que haber, digamos, presentado más agilidad, porque a veces menos es más, ¿no? Al final, por ejemplo, en un programa, en un podcast, que a veces me ha pasado, ¿no? El tema de que yo me tiendo a alargar, ¿no? Y repito y reitero un concepto en concreto y tiendo a alargar, cuando realmente si lo hubiera dicho una vez y hubiera acabado desde ahí, hubiera sido un mejor programa. ¿Por qué? Porque es más económico, porque es más cómodo para el espectador, es más ágil, ¿no? Y aquí más o menos pasa lo mismo, ¿no? En el juego. Yo creo que deberían haber recortado gran parte del final, ¿no? Obviamente lo importante, ¿no? Pero gran parte del final y haberse, digamos, compensado un poquito más la duración. El juego tampoco es que sea muy largo, ¿eh? Ni mucho menos. Pero, Al final eran 6 horas. claro, pero tiende a alargarse un poquito, ¿vale? Sí que es verdad que hay que decir que cuando te sabes el juego,
el juego te lo puedes pasar en 1 hora, 2, perfectamente. Sí. Y bueno, digamos que en ese sentido, como digo, el final lo han alargado un poquito. Otra cosa que hay que destacar dentro de la historia es sobre todo algo característico dentro de la saga de Resident Evil, que en según que Resident Evil hay más y en otros hay menos, y es el tema de las notas. Las notas para mí son clave dentro de Resident Evil. Si no te lees las notas, realmente no estás jugando al juego, no estás comprendiendo la historia, porque hay puntos muy importantes. Y de hecho hay notas donde te presentan, digamos, pistas del puzzle en sí, ¿no? Y por lo tanto, si no te lees las notas, es imposible que hagas el puzzle. Por eso yo recomendamos el tema de leeros todas las notas posibles, ¿no? Porque tampoco son muy largas, quiero ¿Qué decir. va? Y de hecho, lo No. que hace es englobar mucho el lore, ¿no? Mm, No son como juegos de rol, como por ejemplo Cyberpunk, o sí, el Fallout. propio o Fallout, o digamos The Witcher, que hay páginas y páginas, que a mí personalmente me gusta mucho. Yo Sí, cada vez que veo uno, a mí. a mí me encanta leer porque realmente hace que entiendas mucho más la historia, hace que te enriquezcas mucho más de lo que hay, ¿no? Cuéntame, Víctor. ¿Qué? No, no habías comentado algo, estaba hablando y te he cortado, disculpa. No, no iba a decir nada, no. Pues bueno, como estamos comentando, el tema es que no es tampoco muy largo y de hecho, pues bueno, Sí. lo que hace es a veces incluso resumir o precuelizar algunas cosas del primero, ¿no? Y se habla con el tema de la historia de Jace Marcus, el tema de que se habla también de Wesker, de Birkin, ¿no? Ese dueto, podemos decir, infernal, ¿no? Y Pues es interesante. A mí me parece muy interesante y recomendamos desde aquí que lo leáis porque al final enriquece muchísimo, ¿no? Al final, y sobre todo está con este cero porque hay notas muy, muy interesantes. Cuéntame, Víctor, ¿quieres comentar un poquito más? ¿Quieres decir algo? mm, no, la verdad. Estupendo. Bueno, pues digamos que, como estaba hablando del tema de las notas, ¿no? En la historia en sí, en las notas hay ciertas, digamos, podemos decir, pistas sobre los puzzles. Y ahí vamos, a los puzzles. Yo destaco bastante los puzzles de este Resident Evil 0. Me han encantado. Me Sí, a mí han también, la gustado verdad. muchísimo. Sí que es verdad que hay unos que son bastante ambiguos. Hay uno en concreto Sí, con respecto a unas estatuas, bustos de animales, que hay que decir que es bastante ambiguo. Pero hay otros, como por ejemplo el puzzle del tren, el de las sumas, hasta llegar hasta un número en concreto, límite de número. Me gustó mucho ese puzzle. También me gustó mucho el de los puntos de las rutas, de conectar según qué puntos. También me gustó el de las cajas. Las cajas me encantó. Me gustó sí, muchísimo. Me gustó muchísimo el de las cajas. Y sí, son puzzles tampoco súper complicados, pero tampoco hace no, falta que hagas puzzles complicadísimos para hacer un es la gran Resident cosa. Evil. Pero sí que tengas que pensar un poquito y que no sea todo tan mecanizado, ¿no? Porque estamos acostumbrados, sobre todo los juegos de hoy en día, a tenerlo todo mecanizado, que el juego haga por mí y yo no piense. Y a veces hay que pensar, a veces hay que comerse la cabeza, a veces hay que decir, ostras, voy a parar un segundo el juego y realmente reflexionar con lo que tengo yo ahora mismo presente, ¿no? Y me ha pasado muchas veces, que os diga, Víctor, hay momentos que tengo que parar y pensar, ¿no? Mm, Por ejemplo, había como una especie de, digamos, de cerradura, tipo, ¿cómo se diría, Víctor? Tipo cerradura de caja fuerte, ¿no? Ah, la de la puerta. Sí, exacto. Que es una tiene forma circular, ¿no? De circunferencia, que típica cerradura, ¿no? De caja fuerte, caja fuerte, disculpad por mi dicción, de caja fuerte característico que vemos en todas las películas. Y me gustó mucho porque hay una nota en concreto que te muestra las pistas, ¿no? Y de hecho hay números que se te presentan, que se te marcan en color, en unos colores, y esos números se tienen que, digamos, plasmar en la cerradura en sí, ¿no? Sí, Y hay números que están enmarcados de diferentes colores, ¿no? Y, por ejemplo, el rojo representa la suma, ¿no? Del número expuesto. Y el azul, lo contrario, la resta. Y me pareció muy destacable. Es muy sencillo, pero en realidad tiene su, sin su tríngulis.
claro, exacto, su inteligencia detrás, ¿no? Y Sí, por lo porque tanto, yo los dos primeros números los pillé bien, pero ya los segundos los busqué y dije, ¿por qué coño ahora es un 6 y un 3? O sea, ¿qué cojones? claro, yo al principio mi reflexión primera era que el azul lo que hacía era aumentar el número de veces del propio número, pero era más bien restar, Hmm, ¿no? Y por sí. lo tanto, pues bueno, al final es... En ese sentido me gustan mucho estos puzzles, tampoco hay que hacerlo completo, tampoco tienes que hacer un profesor Layton, ¿no? No, Que qué va. profesor Layton a mí me encantaba de crío, de hecho mi madre jugaba mucho al profesor Layton y me gustaba mucho digamos, ver cómo jugaba y tal. En la DS, juegos muy buenos, ¿eh? Profesor Layton. Debo destacarlo desde aquí. Juegos con una gran historia y una jugabilidad de puzzle pura. Pero oye, que está bastante bien. Es un juego tipo novela gráfica, podríamos decir, pero con puzzle, ¿no? Muy destacable, de lo mejor de la DS junto a Hotel Dusk, que ese es otro juego que me encantaría hacer un programa dedicado a ese juego, porque es espectacular. Uno de los juegos más infravalorados de la DS, sin duda. Pero bueno, digamos que me estoy yendo muy lejos, ¿no? Los puzzles están bastante bien, a la altura de la saga. Pero hay que decir que uno de los mejores puzzles de la saga, que yo destaco, o el mejor puzzle de la saga para mí, es uno de Code Verónica, que ya cuando nos adentremos a Code Verónica ya veréis un poquito de lo que es. Resident Evil 0, un gran producto, realmente, pues bueno, cronológicamente hablando, pisando fuerte. Es verdad que la historia tampoco es la mejor de todas, pero bueno, está bien, está correcta. Digamos que decente, a la altura de la saga. De hecho, Resident Evil 0 es un eterno infravalorado, como he dicho en un principio, y muy recomendable. Víctor, no sé si estás de acuerdo con respecto a A recomendar este mí, juego. yo sí, yo lo he disfrutado muchísimo jugándolo. O sea, jugándolo, viéndolo más bien, pero... Mira, me hubiera gustado jugarlo en su momento, la verdad, ¿eh? Y Mm. eso que yo me lo compré, me compré el uno y el... Bueno, que me compré el uno y el cero hasta... Y después de 2 años no toqué el uno. Porque, no sé, me lo pillé como por 5 euros. O sea, pero El- bueno. Exacto, es lo que hemos estado diciendo. Son juegos muy baratos y que os puede correr en Exacto. cualquier PC. Sí, sí, sobre todo los primeros. Exacto. Y Y, lo te- podéis y, jugar perfectamente, vamos. y esto es adelantarse a los acontecimientos, pero incluso los remakes, hasta el 4 a mí me tiraba, ¿eh? Mm. Incluso, que yo no sé cómo eso iba. Sí, la optimización está bastante decente. Yo recuerdo que Sí, mi PC no es tampoco la gran maravilla, pero es decente y me corrió el 2. Sí que es verdad que ahora lo juego en Play 5 porque obviamente los 60 frames y el ray tracing, pues oye, hay que tenerlo en cuenta. Pero digamos que en cuanto a optimización está bien. Y además, como hemos dicho, a veces nosotros, y yo peco, ¿eh? Yo a veces peco, sobre todo también incluso en las películas, aunque en las películas no tanto, porque al fin y al cabo es simplemente verlas, sí, pero yo a veces tiendo a recular un poquito a juegos viejos, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de mecánica, porque estoy acostumbrado a las mecánicas mucho más intuitivas, mucho más rápidas, más eficaces, que son los controles de hoy en día. Y pasar y retroceder, ¿no? En cuanto a mecánicas, unas cuantas décadas, se nota tosco, ¿no? Se nota lento. Pero, digamos, si cambiáis ese chip y os adentráis en la historia, al final te acostumbras y te adentras y no te vas a quejar en ningún momento, ¿no? Obviamente habrá cosas que te vas a quejar, pero ya no es porque el cambio generacional, sino simplemente porque en el juego ya estaba mal desde un principio, que es la IA, claro. ¿no? Exacto, es que tampoco tiene mucho más. O que a veces la Pero dificultad es un poquito puñetera. eso es también. Pero al final es un survival horror y es así, pero sí que es verdad que, por ejemplo, la dificultad difícil no la recomiendo si no habéis pasado el juego primero. Porque, de hecho, empezamos el juego en difícil, pero se me hizo tan sumamente complicado. Y mira que yo no soy un jugador malo de por sí. Yo tengo bastante experiencia en el medio. No soy de por sí un jugador malo, pero quizás por mi, no sé, por mi mala gestión de recursos. Y también es verdad que el tiempo de reacción con respecto a los personajes deja mucho que desear, ¿no? Llega a momentos que era injugable, ¿no? Por lo tanto, yo primero lo que haría si no habéis Sí. probado el juego, jugar en normal, o si queréis en fácil, si queréis tener una aventura tranquila, Yo lo pacífica, veía, podríamos decir. yo lo veía al pobre hombre que se estaba yendo mental con una pelea de voz de un murciélago y dije, hostia, es que Que era esto es demasiado. algo inhumano, la verdad. Exacto, nunca mejor dicho. Que hay que destacar esto. Fíjate, mira.
el tema de los enemigos en Resident Evil 0, este Resident Evil 0, se destaca mucho, digamos, haciendo referencia a los animales. Ajá. Hay bastante animal, Sí. mutado. Sí. Tenemos un escorpión como primer boss del juego. Tenemos un murciélago, como has dicho, mutado. Tenemos un 100 pies, también mutado. Arañas. Sapos. Incluso sapos. Digamos que tienes todo un un safari Sí. de mutantes. Así que en ese sentido, pues bueno, digamos que querían presentar, pues eso, el tema de que los experimentos de Umbrella, ¿no? El tema de que al Claro. final... Al principio fue algo más de probar con animales y ya después fue más con humanos. Exacto, ¿no? De hecho hay una nota en concreto donde se ve, donde se notifican las pruebas, ¿no? Digamos, hay algunas notas con respecto a las pruebas que se han hecho en animales y se ve que no, digamos, no tienen esas propiedades que tiene, por ejemplo, un humano, ¿no? Y por ejemplo, ahí pues destaca eso, ¿no? Así que en ese sentido, ese estilo crustáceo, como se dice al principio con el tema del escorpión o todo esto, ¿no? También está las sanguijuelas, que de hecho es un enemigo bastante presente dentro del juego. Y hecho constituye a James Marcus, porque James Marcus está formado de sanguijuelas, por muy raro que suene. Aunque estamos hablando de Resident Evil, tampoco es muy raro. Se han Ya. visto cosas peores. Sí. Y lo que nos lo espera, más bien. Exacto. Así que en ese sentido, Resident Evil 0, una gran precuela, un gran juego. No es el mejor Resident Evil, pero un eterno infravalorado. ¿Algo a que añadir, Víctor? No, yo creo que está bien cubierto. Pues nada más, espero que os haya gustado este episodio y continuaremos esta sección con Resident Evil 1. Nos vemos. Gracias.